Hoy en las 3 claves para vivir mejor vamos a hablar de cómo afrontar el sufrimiento. 1. El ser humano en la búsqueda de felicidad lo que intenta es evitar el sufrimiento y conseguir el placer. Y claro, ¿cuáles son las fuentes del sufrimiento en el ser humano? Son 3. Una tiene que ver con el deterioro de nuestro cuerpo, de nuestro físico, con el avance del tiempo, la mortalidad. Otra fuente de sufrimiento también tiene que ver con la naturaleza, con la acción de esa fuerza de la naturaleza que a veces son imposibles de controlar o de manejar, y otra tiene que ver con las relaciones más cercanas que también van a ser una fuente de sufrimiento para la persona. Las muletas en las que se apoya el ser humano para poder transformar ese sufrimiento son: una de ellas son distracciones poderosas. También está el arte, la cultura, que nos ayudan a sublimar, a dar una vuelta, ¿no?, a generar otra realidad y poder poner esa energía en disposición de la creación. También la investigación, el trabajo que nos aúna y nos sujeta fuertemente a la realidad, y el sentido del humor. El sentido del humor va a ser muy importante. El humor es un método principal para sortear el sufrimiento, para superarlo, para darle una vuelta y ahorrar psíquicamente ese afecto doloroso que puede acontecer en la persona. El yo va a triunfar sobre la realidad, y también el principio del placer va a resultar liberado. Y también es importante que se va a realizar siempre dentro de ese terreno de la salud psíquica. Una persona con sentido del humor que se pueda reír de sí mismo está más saludable, está más cercana al polo de la salud. 2. Tenemos que tener en cuenta que el masoquismo en el ser humano existe. Muchas veces el dolor y el displacer se convierten en un fin por sí mismo. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en todos nosotros hay sentimiento de culpa inconsciente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, si lo comparamos con el sentimiento de culpa consciente, que es cuando hemos cometido un acto, algo que no está bien, y nos remuerde esa culpa porque sabemos que algo no está bien, también ocurre en un plano inconsciente, que es algo que nosotros no vemos, no podemos sentir, pero que hay efectos en nuestra realidad. Y los efectos en la realidad puede ser esa tendencia al castigo, al sufrimiento en diferentes escenarios de nuestra vida, cuando en realidad está sobredeterminado por ese sentimiento de culpa, que tiene que ver con algo que nosotros rechazamos de nosotros mismos, con algo que nos produce culpa, que pueden ser sentimientos, deseos que son prohibidos para nosotros, algo que no toleramos como la hostilidad hacia alguien cercano, algo que nuestra moral rechaza, pero es un deseo que abrigamos todas las personas. El masoquista moral es aquel que siempre pone la mejilla para cualquier situación que le va a producir dolor. Y sabemos que esa situación de sufrimiento y de castigo también se puede repetir en muchas personas porque están aquejadas de ese sentimiento de culpa inconsciente, y lo vamos a ver por los efectos en la realidad. Y la persona no es que se sienta culpable, es que sufre, es que le ocurren cosas una y otra vez que le llevan a castigarse en la vida. Sufre de castigos constantes y de sufrimiento, porque está aquejado de ese sentimiento de culpa inconsciente que no lo sabe, lo padece. Y también es interesante que las personas tendemos más al fracaso que al éxito. Incluso Freud describía los que fracasan al triunfar. Es decir, justo cuando conseguimos algo importante en la vida, ahí de repente todo se estropea con cierta participación de la persona, o llega a esa cúspide y ya no puede repetir ese éxito. Estamos más hechos para el fracaso que para el éxito, porque anidan en nosotros esa complejidad y ese conflicto entre esos sentimientos de culpa inconsciente por algo que ni siquiera hemos cometido, sino algo que hemos deseado o fantaseado. Además, el ser humano muchas veces no soporta largos periodos de felicidad. Hay personas que acuden a consulta para tolerar ser felices. Y tercero, puede tener que ver el sufrimiento con la falta. Y esto quiere decir
que puede haber un goce en ese sufrimiento, donde uno se coloca en ese lugar permanente de víctima, donde siempre son los otros, donde siempre todo lo peor me pasa a mí, cuando en realidad no puede hacerse cargo de su vida. Es como si ese lugar en el que el otro le completaba, que es el lugar ese infantil en el que los padres pues cubrían las necesidades, donde el otro era una completud para la persona, es como si no pudiera variar esa posición. Entonces todo lo que le pasa en la vida va a ser sufriente para la persona, porque no puede abandonar ese goce que le produce esa completud con el otro. Entonces siempre se va a colocar en un lugar demandante, de víctima, donde es el peor, donde siempre sufre más, y ahí vemos que es una posición más narcisista y una imposibilidad de transformarse, de transformar esa posición frente al mundo. Aún está sujeto a los brazos de esa mamá y siempre sufre por todo. Es un gran o una gran sufridora, porque aún está en esa posición de ese goce infantil donde la mamá le completaba y donde cualquier cosa de la realidad ahora le produce dolor, porque siempre va a haber una separación, algo que nos va a separar de ese lugar infantil y llenarnos en el mundo, pero hay separaciones, hay dolor, pero también hay ganancias, sobre todo la ganancia es humana. Así que espero que os haya gustado estas 3 claves para superar el sufrimiento.